tal, amigos y hermanos? Hoy vamos a reflexionar desde el Catecismo y la Palabra de Dios en el sacramento de la unción de los enfermos. El Catecismo, en el numeral 1499, nos dice: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, nuestros sacerdotes, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, para que los enfermos puedan contribuir al bien del pueblo de Dios, es decir, al bien de la iglesia y del mundo. Así, el Catecismo, en el siguiente numeral, nos dice el valor de la enfermedad en la vida humana. Y dice: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia. El hombre experimenta sus límites y muchas veces su finitud. Toda enfermedad incluso puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede, en muchas ocasiones, dice el Catecismo, conducir al enfermo a la angustia. Otras veces lo puede conducir al repliegue de sí mismo, es decir, a un egoísmo. Otras veces incluso lo puede llevar a la desesperación y otras veces a la rebelión contra Dios. Pero dice el Catecismo que también la enfermedad en muchas ocasiones nos ayuda a discernir el rumbo de nuestra vida. Y la enfermedad nos hace volver a lo esencial. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a la búsqueda de Dios y a encontrarlo a Él. Por eso Dios se sirve hasta de nuestras enfermedades, de nuestras penas, de nuestros sufrimientos y privaciones para purificarnos, para santificarnos, para unirnos más a Él, para hacer un alto en la vida y reflexionar que debemos retomar el rumbo de nuestra vida y orientarla hacia Dios. La enfermedad es un camino de conversión, es un camino de purificación y tarde o temprano pasaremos por él. Es un tiempo de reflexión para estar más en la presencia de Dios. La enfermedad muchas veces, para muchos hermanos, dice el Catecismo, se convierte en un maravilloso camino de conversión. Y es así. Por eso dice que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino para ayudar a Jesús a redimir almas. Porque cuando unimos nuestras penas, dolores, sufrimientos a la pasión redentora de Cristo y se los ofrecemos con amor y con alegría, entonces nuestros sufrimientos colaboran para la purificación, santificación y salvación del mundo, de las almas, de la iglesia. Ese es el valor del sufrimiento redentor. Cuando el enfermo se sabe abandonar en las manos del Padre en estas horas de dolor. El numeral 1503 me encanta. Incluso se titula Cristo Médico. Y es precisamente lo que necesita un enfermo, un médico. Pero ese médico es Jesús. Médico de cuerpo y médico de almas. Escuchemos estas palabras hermosas del Catecismo.
que confortan a todo enfermo. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también para perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, su alma y su cuerpo. Él es el médico de los enfermos. Él es el médico que todos los enfermos necesitan. Todos los enfermos necesitan de la compasión de Cristo, que los lleva, que los guía. Y Jesús llega a identificarse con cada enfermo. Pues Él mismo lo dice en Mateo 25, en una de las obras de misericordia, cuando dice: estuve enfermo y fuiste a visitarme. Porque Jesús no solo cuida del enfermo, sufre con el enfermo, compadece con el enfermo, se hace solidario, se hace uno contigo. Porque donde está un enfermo está una cruz, y donde está la cruz está Cristo crucificado, padeciendo, sufriendo contigo. Porque Él toma tus penas, tus privaciones, tus dolores, tus angustias, y las une a su pasión para que colabores con Él en la salvación de las almas. ¡Qué maravilla! Por eso todos necesitamos de este médico que es Jesús. Él nunca se cansa de buscarnos. Además, Jesús, lleno de amor, hizo de los enfermos sus predilectos y se deja tocar por ellos, y Él los busca para sanar su alma y su cuerpo. A menudo Jesús pide a los enfermos una sola cosa: que crean y que se abandonen en sus manos, para que lo dejen ser y Él pueda hacer maravillas con cada uno de los que sufren. Los enfermos tratan de tocarlo y Él se deja tocar. Pues dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 19, que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos los enfermos. Por eso, así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Por eso, qué importante es llevarle la comunión sacramental a nuestros enfermos, porque ahí Cristo los toca, los sana de su alma y también de su cuerpo. Y muchas veces los conforta, los restablece para bien morir. El catecismo continúa en el numeral 1505. Jesús, conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Como Él mismo afirma en Mateo capítulo 8, versículo 17, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Yo invito a todos los que cuidan los enfermos. Como buenos cirineos, es a Jesús al que están cuidando. Por eso, cuando te toque cuidar a un enfermo, no reniegues, no te entristezcas ni te molestes, no cuestiones, agradece y di: gracias, Señor, porque me estás visitando en la enfermedad de mi hija. Gracias porque me estás visitando en la enfermedad de mi hijo, o de mi esposo, o de mi esposa, porque esta enfermedad colaborará para unir más la familia, para purificarnos y crecer más en santidad, y colaborar todos juntos como buenos cirineos, ayudarle a Jesús a cargar su cruz y redimir muchas almas. Qué importante es adoptar esta visión. Dice el catecismo que Jesús carga pues nuestras flaquezas y carga con nuestras enfermedades. Por su pasión, escuchen esto, por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, nos configura con Él y nos une más a su pasión redentora. Sí, esto afirma el Santo Catecismo. Ahora en Cristo la enfermedad ha adquirido un nuevo valor, un nuevo sentido, porque la enfermedad nos hace uno con Jesús, nos configura con Él y nos utiliza mediante los méritos de su pasión para colaborar
en la redención de las almas. Así el catecismo continúa. Dice, voy a brincarme unas partes, vamos acá al numeral 1510. No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago apóstol, que dice en el capítulo 5 de su carta: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo santo, con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Yo todavía recuerdo cuando del hospital nos hablaron las enfermeras diciendo: su hermano está en agonía, vengan porque está por morir. Inmediatamente fui por un amigo sacerdote, eran las 11 de la noche, rápido nos fuimos al hospital. Nos recibe la enfermera, nos lleva al pasillo, al cubículo. Cuando entramos, mi hermano estaba agonizando, con el rostro demudado, ya no podía respirar, ya casi no reconocía, sus ojos cerrados, apenas articulaba palabras. Entonces el sacerdote nos dice: denme un momento, se sienta, lo confiesa, y luego nos dice: vengan y sorpréndanse. Fue un milagro. Apenas el sacerdote, con su estola y su potestad, ministrando el sacramento de la unción de los enfermos sobre mi hermano, cuando le pone el aceite en la frente, inmediatamente todo su cuerpo quedó en paz. Ese color pálido de muerto que tenía, de pronto se hizo rosado. Cuando le pone el aceite en el pecho y en sus manos, y en la parte de atrás, mi hermano ahí se incorpora. Mira al sacerdote y le dice: gracias. Me mira y me dice: gracias, te quiero mucho. Me da la mano. Cuando yo llegué y lo toqué estaba frío. Cuando le toco la mano está caliente. Y luego el sacerdote saca el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia santa, y le dice: hijo mío, recibe el cuerpo y la sangre del Señor, y comulga. A las 5 de la mañana, mi hermano salió en pie hacia nuestra casa. Ese es el poder del sacramento de la unción. Pero no siempre sucede esto. Otras veces se le ayuda a bien morir, porque es su viático al cielo. Pero ahí fue contundente como él se iba restableciendo ante nuestra vista. Se nos abrazó, lloró, agradeció que lo hubiéramos llevado al sacerdote y pudo comulgar esa noche el cuerpo y la sangre del Señor. Enseguida, en el numeral 1511 dice: un sacramento de los enfermos. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especial destinado a confortar a los atribulados por la enfermedad, es decir, el sacramento de la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo, nuestro Señor, como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por San Marcos Evangelista, cuando nos presenta a un Jesús taumaturgo, es decir, que tiene el poder sobre la enfermedad y restablece a los moribundos, a los enfermos. Y dice: y propiamente dicho y anunciado por Santiago en el capítulo 5 de su carta, donde habla ya propiamente de cómo los primeros apóstoles y sacerdotes de la iglesia naciente ministraban por orden de Cristo el sacramento de la unción de los enfermos. Así lo ha hecho siempre la iglesia desde que Cristo la fundó. El sacramento, continúa el catecismo, de la unción de los enfermos se administra a los que están gravemente enfermos, se les unge en la frente
en las manos con el aceite de olivo debidamente bendecido. Y el sacerdote pronuncia estas palabras cuando ministra el sacramento. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y así el enfermo queda consolado, abrazado, protegido por Cristo en esa hora de dolor, en esa hora de angustia. Y al moribundo se le prepara, se le protege, se le custodia de las insidias del maligno. Y ahí interviene el ángel custodio y San Miguel Arcángel para ayudar a ese hermano que está en su pío tránsito camino hacia el cielo. Un don verdaderamente excelso, maravilloso y grande del Espíritu Santo. Y con esto concluyo. Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu que renueva la confianza en la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentado de desánimo y de angustia en el momento de morir. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también del cuerpo. Y si es la voluntad de Dios, además, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Así de grande se manifiesta la misericordia de Dios en el sacramento de la unción de los enfermos. Bendito sea nuestro Señor, que nos dejó a sus sacerdotes para ministrar este necesarísimo sacramento que en muchas áreas ha sido descuidado, y que esto nos ayude a valorarlo y rápidamente acudir al sacerdote para que se lo ministre a nuestros enfermos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.